Bueno, ¿cómo están? Estoy aquí muy contenta de poder platicar con ustedes gracias a la invitación del maestro Francisco Mora y poder hablar un poquito del centro histórico, que es lo que me apasiona. En esta plática se observará la evolución de nuestra ciudad construida, considerada patrimonial, en una recopilación que hice de textos e imágenes que caracterizan la arquitectura de nuestra ciudad histórica y que expresan mi sentir. Esa diversidad en sus espacios y usos son testimonio de su identidad, que se pondrán en valor al relacionarlos no solo con los hechos históricos que acontecieron durante su creación o transformación, sino también con situaciones culturales o tecnológicas, tendencias o corrientes de sus diseñadores, que son el reflejo de sus habitantes en el momento histórico de su creación y que le dan a estos inmuebles características que los hacen únicos. Lo anterior con la finalidad de reflexionar que las líneas de investigación de su historia, funciones y contexto son conceptos que se deben considerar en sus proyectos de intervención que reflejan las coincidencias entre los individuos determinadas por la cultura y la identidad de la comunidad. El Centro Histórico de Veracruz, por sus características de 500 años de historia, centralidad y diversificación cultural durante muchos años, ha representado un gran potencial de reactivación económica y social. Esta importancia le ha generado situaciones desarrolladas de acuerdo con las diferentes dinámicas de la ciudad. Es decir, el centro histórico como núcleo urbano presenta una serie de conflictos de intereses que al mismo tiempo lo han favorecido o deteriorado. Esto representa una compleja tarea de diversidad de actores y situaciones, realidades y procesos, cuyas características propiciaron que su falta de conservación se acelerara casi a la par que su desarrollo innovador. El patrimonio cultural constituye hoy en día una premisa esencial para el desarrollo socioeconómico y la reafirmación de la identidad cultural de un pueblo. Es por eso por lo que su conocimiento, difusión y generación establecen la forma fundamental de expresión de la humanidad. La gestión de los centros históricos debe ser capaz de evolucionar, innovar y adaptar sus instrumentos y herramientas para poder dar respuesta a los nuevos desafíos económicos, sociales, funcionales y físicos que día a día plantea la ciudad. Y desde esa perspectiva debe existir un acuerdo o consenso de los actores involucrados que procure un desarrollo integral social, económico, físico-funcional, arquitectónico, ambiental y cultural de estos. A su vez, desde el aspecto patrimonial, debe entenderse que el centro histórico, como parte central de la ciudad, no debe quedarse al margen de las transformaciones sociales y debe adecuarse urbana y arquitectónicamente. La aceptación de la incorporación de una arquitectura con nuevas tecnologías y conceptos, pero compatible y respetuosa con su contexto, le permitirá ser un ser vivo de función y sociedad que asegurará que este sector clave de la ciudad se conserve. Voy a hablarles un poquito de la historia No se puede amar lo que no se conoce brevemente. Las ciudades de la corona española se caracterizaban por su traza. Era ordenada a diferencia de otros reinos conquistadores, procurando que los lotes estuvieran distribuidos equitativamente sin distinción de clases sociales. Sus principales calles debían estar orientadas de norte a sur, con una plaza mayor de proporción cuadrada, delimitada en sus lados por la Casa del Cabildo y la iglesia parroquial, así como portales dedicados al comercio. La aduana real, que tenía un importante papel en la ciudad del puerto, debería estar cerca del Cabildo en el tramo de la playa comprendido entre la nueva ciudad y el mar. Veracruz, por la topografía de sus arrecifes, no contaba con un muelle apropiado, así que los barcos anclaban junto al islote de San Juan de Ulúa. Durante los siglos XVII y XVIII, Veracruz se constituye como la principal y única puerta de acceso a la Nueva España, consolidando su función comercial y económica como punto de partida de las riquezas coloniales, presentando en consecuencia un auge económico, demográfico y un alto tráfico cultural. Por ser una ciudad costeña y formar parte de la ruta comercial del Caribe con España, la arquitectura de sus edificaciones se relaciona
más hacia esas ciudades hermanas, pero con las ciudades del interior del país, sin embargo, sus fuertes implicaciones políticas y comerciales la hacen una ciudad diferente. De tal modo, las construcciones veracruzanas tienen, por una parte, lazos con la zona del Caribe, pero por otra, un fuerte tráfico comercial y social que ha estado sujeta siempre como punto de enlace entre un país, que es México, y el resto del mundo. Veracruz se inició como ciudad de madera, a la que llamaron ciudad de tablas. Empezó a dejarlo de ser en el curso del siglo XVII y ya para fines del XVIII era una ciudad toda de mampostería, salvo las construcciones más modestas extramuros. No existía la cantera en sus cercanías, por lo que se sustrajeron de los arrecifes corales similares en su proporción y densidad volumétrica a la piedra brasa, la que conocemos para las construcciones que se hacían en las cimentaciones, la piedra mucómucara, que se utilizó en las edificaciones de la época. Los gruesos muros de esos edificios identificaron estas construcciones hasta finales del siglo XIX. Cuando el número de edificaciones creció al aumentar la población, la ciudad quedó comprimida a los límites del perímetro de la muralla y se construyeron manzanas con trazos oblicuos, dejando a los extremos plazas y plazuelas triangulares. Hoy en día, aún es posible, al recorrer a pie la ciudad o verla en un plano, encontrar esos trazos en los límites de las calles y predios que nos indican el paso de la muralla extinta y espacios residuales en espera de ser rescatados para contarnos su historia. En intramuros, muchos edificios de las casas antiguas se vieron fragmentados en varias viviendas y las grandes manzanas subdivididas en su centro para dar lugar a patios de vecindad. El gobierno ha realizado inventarios, catálogos y fichas de los edificios históricos que todavía existen. Los ha plasmado en normativas para su uso y protección, como el Programa de Ordenamiento, Mejoramiento y Reactivación del Centro Histórico de Veracruz, publicado en la Gaceta del Estado del 2007. Existe también un decreto presidencial publicado el 1 de marzo del 2004 en la Gaceta de la Federación, la cual determina 2 perímetros de protección, denominados Zona de Monumentos Históricos, y un listado oficial de inmuebles históricos en los que analiza y autoriza los procesos constructivos para su intervención. Se han identificado y catalogado también edificios de relevancia arquitectónica del siglo XX. En su momento, el programa de ordenamiento, cuando fue publicado y hecho, fueron considerados 843 edificios históricos con diferentes estados de conservación. En este caso, consideraban los edificios íntegros, que había aproximadamente el 46% de esos 843, pero también había los que tenían únicamente conservada la primer crujía, o solo la fachada, o con alteraciones en la fachada, o en ruina, o totalmente demolidos. Inclusive se consideraron los que habían sido demolidos y que tenían construcciones nuevas. Este otro documento interesante es la litografía de Casimiro Castro, de 1850. En este documento se puede observar una clara predominancia de construcciones de mampostería, con patio central en 1 o 2 niveles. En las antiguas casas de mampostería, el patio central rodeado de portales era una solución muy utilizada, ya que protegía las paredes de las edificaciones de los rayos solares, propiciando una ventilación para las habitaciones, que con una circulación lineal se comunicaba entre sí, pero también hacia ese espacio abierto. No había portales hacia las calles. Estos se reservaban únicamente para las áreas comerciales y públicas que circundaban la Plaza Mayor. Las casas tenían vida hacia el interior, que contrastaba con el bullicio exterior en una ciudad donde abundaba el comercio y la población foránea. El funcionamiento de las grandes casas de comerciantes se inspiró en las casas romanas, con un espacio a la entrada de proporción similar a la que llamaban zaguán. Sin embargo, el agua pluvial de los techos escurría hacia el patio central o hacia el exterior mediante gárgolas, y su recolección se almacenaba en aljibes circulares de doble altura no subterráneos. Algunos existen, por ejemplo, los podemos ver en el Museo de la Ciudad o en la antigua Galatea. Había algunas variedades,
casas con ventanas tipo mudéjar, ubicadas en las áreas de doble altura, como el zaguán y el cubo escalera, grandes óculos que permitían salir el aire caliente que se almacenaba en el área superior de los techos. Hoy en día esas son estrategias bioclimáticas contemporáneas, pero bueno, ya se usaban en las casas antiguas. Los patios centrales de gran dimensión, circundados por corredores porticados, podían almacenar mercancía. Los techos planos que hacían las veces de terraza para ver el mar, dobles patios en el corazón de las manzanas. Las casas semejaban fortalezas por sus gruesos muros y ventanas de fachada, protegidas en la planta baja por fuertes puertas de madera que apenas dejaban pasar la luz solar únicamente a través de pequeñas ranuras. En la medida que aumentaron las viviendas, se subdividieron los lotes y se fue reduciendo el área de patios y el número de portales circundantes. Esos se fueron supliendo por habitaciones o bardas con remates visuales como ventanas o fuentes. La densidad de la población se fue acrecentando, comprimida por la muralla, y a finales del siglo XIX la ciudad desbordó con la demolición de esta en 1870. En respuesta a los grandes cambios de la infraestructura del puerto, la demanda de las viviendas también creció en intramuros y extramuros. Aparecieron conjuntos de viviendas con predios de poco frente y fondo muy alargado que llegaban a veces hasta el corazón de las manzanas, con una sola habitación grande al frente, con una o dos ventanas hacia la fachada principal, protegidas con una protección de madera que por su diseño permitía dejar pasar mayor claridad hacia su interior. Dejaron de ser pequeñas fortalezas. Algunas veces tenían zaguán, un patio alargado sin corredor ventilaba las habitaciones, que se intercomunicaban alineadas entre sí. Algunas tenían un pequeño patio posterior y otras cerraban la L al fondo con un comedor. Aparecieron los patios de vecindad, que son conjuntos habitacionales, la mayoría construidos ex profeso para viviendas multifamiliares, ya sean extramuros como el barrio de La Huaca, los corazones de las manzanas al fraccionarse los patios en grandes casas comerciales como el patio El Gallo. Las viviendas llamadas accesorias constan de una puerta y una ventana hacia el frente y en su interior un espacio para estancia, comedor y cocina. Los sanitarios y lavaderos estaban en las zonas comunes, aunque actualmente la mayoría se ha independizado y el dormitorio en un entrepiso llamado coloquialmente tapanco estaba en un área superior. Las grandes casas unifamiliares con el tiempo se subdividieron, convirtiéndose en viviendas de varias familias, para varias familias. También existe el nombre reciben el nombre de patios de vecindad, como lo fue en alguna época la Biblioteca de Archivos Históricos, que fue el antiguo Patio Vergara. Ahora, con respecto a los materiales con que estaban construidas las primeras edificaciones, la madera fue el primer material que se utilizó. Paredes de tablas, techos de tablillas toscas rajadas con hacha o machete para protegerse de la lluvia y el viento. Ya no existe nada de esto. El fuego y el viento pues fueron sus principales enemigos. Las edificaciones de los antiguos patios de vecindad de madera que vemos hoy en día son de la época del puerto que se realizaron a finales del siglo XIX. A diferencia de muchas ciudades del Caribe y el Golfo, con casas de techos inclinados, el sistema constructivo que prevaleció en Veracruz en las construcciones civiles fue el techo de terrado y azotea plana. El terrado se construye en las azoteas a base de vigas empotradas de muro a muro y sobre de estas tablas o ladrillos de barro transversales encima de una gruesa capa de peso o densidad ligeros, podría ser tepecil, que algunas casas hoy en día están hechas polvo, eran rellenos, sobre la cual va el ladrillado en una o varias capas. Los declives del escurrimiento pluvial son un fino de mezcla de cal y arena. Su empleo es debido también a que es más resistente a los vientos fuertes que azotan la ciudad y a que produce un mayor aislamiento del calor solar. Se añade que proporciona en la azotea un mirador, así como un espacio libre para los servicios y recreo, en una ciudad donde abunda el calor, la insalubridad, la inseguridad.
Algunas viviendas que han sido protegidas de la humedad aún conservan este sistema constructivo. Las grandes casas de comerciantes fueron construidas con un máximo de 3 niveles y una altura total máxima aproximadamente de 10 metros, alojando en su planta baja las actividades relacionadas con el comercio y almacén, muchas de ellas con entrepiso para el servicio y la planta alta para la familia del dueño de la casa. La arcada tiene doble altura en la planta baja, abarcándose también el entrepiso. Llama la atención, comparando con ciudades costeras antiguas, que Veracruz solamente tiene portales en la Plaza de Armas. Considero que se debe a la vocación de defensa de la ciudad y que, a diferencia de otras ciudades que por siglos permanecieron aisladas, Veracruz durante su historia ha sido receptora de gente foránea que va de paso. Únicamente en barrios extramuros como la Huaca o patios de vecindad en los corazones de las manzanas se pueden observar techos inclinados, cubiertos por teja plana, llamada marsellesa, de muy buena calidad, que transportaban los barcos como lastre al llegar al país para después retirarse llenos de mercancía. En su caso, en el caso de los edificios religiosos, militares o industriales, que requieren mayores claros en su interior, fue común en el siglo XVII las cubiertas de par y nudillo, que consisten en armaduras formadas por pares de vigas de madera inclinadas de acuerdo con la pendiente de la cubierta, apoyadas entre sí en la cumbrera, que para evitar la flecha o pandeo de estas se coloca normalmente un tercio de su longitud, una pieza regularmente horizontal, puede ser también inclinada, de igual sección que une el par de vigas y que recibe el nombre de nudillo. Este sistema constructivo original de techos inclinados no se observa en ninguna edificación de la ciudad, ya de manera original. Existe una, por ejemplo, en las atarazanas existe pues una evidencia, pero es inspirada precisamente en esto. Esto no existe debido a las inclemencias del clima y el tiempo, con excepción de una nave en ruinas en la antigua fábrica de puros. Las cúpulas o bóvedas son un sistema constructivo de grandes ventajas. Cuando no se tiene buena madera por su resistencia a la degradación de la intemperie, por lo que fue muy bien aceptada en la ciudad, en donde la muca, por su ligereza y buena adherencia a la mezcla de cal y arena, se utilizó como material de mampostería. Las únicas cubiertas grandes, con grandes claros que aún existen en algunos conventos, capillas y hospitales, son las bóvedas de cañón corrido con lunetas y de aristas, complementadas con cúpulas en los cruceros en plantas de clásicas cruz latinas. El terrado generalizado y la bóveda para las iglesias y otras construcciones religiosas y hospitalarias fue el sistema más común del siglo XVIII en Veracruz, que se prolongó hasta el siglo XIX. Vamos a encontrar el ladrillo de barro y la piedra muca en muchas variaciones de su sistema constructivo y su tipología arquitectónica. Bóvedas y cúpulas, arcos, dinteles, columnas, basamentos y capiteles únicos en su género fueron tallados en barro y en piedra muca. Después de la demolición de la muralla a fines del siglo XIX, se observan muchos muros construidos con pedacería de piedra muca, producto del material de demolición, rellenados con pedacería de tabique. Ya a finales del siglo XIX se introduce otro sistema constructivo llamado bóveda catalana. En este sistema se colocan viguetas de hierro paralelas a la misma distancia en sustitución a las vigas de madera tradicionales, y entre ellas se tienden bovedillas de ladrillo plano con una ligera curvatura. Las bovedillas se sostienen por la adherencia del adhesivo entre los ladrillos o por la misma forma curvada. Algunas veces se refuerzan con lámina sustentante. Estas se ven amenazadas en corto tiempo por el alto grado de corrosión que tiene la ciudad. A pesar de eso, tienen una gran aceptación por su ligereza en comparación con los pesados techos terrados, hasta que son desplazadas por los sistemas constructivos de concreto armado. Empieza la vida del concreto armado en el siglo XX, finales del XIX prácticamente. Se debe considerar que durante casi 300 años Veracruz fue la puerta de entrada a un mundo colonial,
y que en el período del siguiente siglo se vio invadida 4 veces, por lo que el transcurso del siglo XIX fue un siglo de destrucción para los edificios de la ciudad. 4 ejércitos la ocuparon. 1825 como último reducto de la ocupación española, 1838 bombardeada por las fuerzas francesas, 1847 y 1914 por el ejército americano. Este sentido de defensa que tuvo Veracruz tuvo que causar huellas imborrables de destrucción en su contexto, porque aunque ha sido siempre una ciudad que ha ocupado la atención mundial por su categoría de puerta y puerto del país, los edificios históricos han resistido intervenciones militares y consecuencias de su política y modernidad. Además, en ella se aplicaron en su momento con mayor rigor las leyes anticlericales y liberales, por lo que muchos de sus edificios religiosos fueron los primeros en quedar desprotegidos. La ciudad despertaba contradictorias impresiones a los viajeros que llegaban, vista a veces con desilusión, otras con admiración, tal como lo han expresado las crónicas de muchos de sus visitantes. Sin embargo, también es a finales del siglo XIX, cuando otra vez se levanta con un nuevo periodo de crecimiento, presentado por las obras del ferrocarril y obras de infraestructura que juntamente con la gran obra del puerto y expansión, que a principios del siglo XX la coloca nuevamente en la atención del mundo y que da principio a una nueva etapa de prosperidad y una transformación de la imagen del perfil marítimo de la ciudad antigua. Con las obras del siglo XX, el cambio de imagen de la ciudad moderna es irreversible. El islote de San Juan de Ulúa pierde su condición insular. La obra portuaria con los terrenos ganados al mar cambia el perfil de la ciudad con su relación al mar, modificando para siempre sus arenales y arrecifes. Se consolida nuevamente Veracruz como puerta principal de llegada y salida de todo concepto tangible o intangible de orden mundial, dando lugar también a la construcción de edificios de gran belleza de nuestro patrimonio artístico, como la antigua aduana o el edificio de correos, el antiguo teatro de ESA, la heroica escuela naval, la Beneficencia Española, el penal de Allende, como de los primeros edificios en concreto, armado, por ejemplo, junto con ferrocarriles, la estación de ferrocarriles, el ilustre Instituto Veracruzano, entre otros. Es una demostración de vanguardia en sus diseños y sistemas constructivos. A partir del desarrollo del siglo XX, se identifica un nuevo perfil marítimo de la ciudad conformado por el Faro Venustiano Carranza, el Hotel Emporio y el antiguo Banco de México, que forman parte del patrimonio artístico de nuestra ciudad. Con el tiempo, por un lado, esa modernidad portuaria nos regalaría el paisaje desde el malecón de las actividades portuarias en primera fila, pero también cambia nuestro perfil como ciudad, ocultando la vista marítima de la ciudad histórica. Espacios abiertos y arquitectura complementan en el lenguaje de su historia. Un nuevo perfil marítimo identifica la ciudad-puerto. Las antiguas casonas que fueron su límite dejan de serlo. De la muralla solo quedan algunos vestigios y trazas en sus calles, y un nuevo concepto urbano define el único fraccionamiento de primer orden que tiene la ciudad. En este nuevo concepto, los edificios históricos quedan alineados, conformando un límite entre dos etapas importantes de la historia de esta ciudad, la época colonial y la época moderna, mostrando en primera fila todo el peso histórico que esto conlleva. En el proceso de su transformación nos muestra como un caleidoscopio las diferentes etapas en que fueron construidos, espacios urbanos que son respuesta de una condición social y tecnológica de la época en que fueron trazados, que se ven complementados por los edificios históricos que los circundan. Ambos reflejan las corrientes arquitectónicas de la época de su creación. Es a partir de mediados del siglo XX la transformación de la ciudad. Se ve nuevamente acelerada esta vez por el notable incremento de su demografía, con la apertura importante de centros de educación, las universidades, aunado a los conceptos de modernización internacional que despreciaban la arquitectura vernácula, lo que en el caso de Veracruz, que siempre fue a la vanguardia de estas corrientes, causó destrucciones en el patrimonio edificado. Y es a partir de la década de los 50, en los años 60, en que los conceptos de la arquitectura moderna internacional
entran en discusión. Se pone en evidencia el abuso de los materiales como el concreto, la invasión de los automóviles en las ciudades, la contaminación visual, en desprecio por el contexto histórico. La arquitectura internacional despersonaliza los valores locales y auténticos. En contraparte, es a partir de los años 70 cuando surgen nuevos conceptos de conservación hacia las edificaciones antiguas, cuando se inicia una nueva forma de ver los edificios que contrarresta la fuerte corriente que impera de la arquitectura internacional. Se derivan organizaciones internacionales de protección al patrimonio cultural o natural de interés mundial, mediante normas establecidas de procesos de selección que promueven la identificación, la protección y la preservación de sitios o edificaciones considerados de especial valor para la humanidad, buscando los conceptos de conservación para poner en valor el sitio histórico que devolvieran su identidad ante la sociedad. Surgen llamados de carácter internacional enfocados a replantear en el mundo el respeto por nuestro patrimonio edificado, en contraste con las tendencias que habían predominado a lo largo del siglo XX, en las que se despreció y en muchas ocasiones se destruyó la herencia viva de nuestra cultura. Se hacen reuniones de carácter internacional para llamar la atención a revertir esta crisis de arquitectura, en las que se debatían los conceptos que hoy en día constituyen los criterios de restauración y conservación que los arquitectos o restauradores aplican. En el caso de la ciudad de Veracruz, es demasiado tarde para muchas de sus construcciones. Su inercia de ciudad moderna y transformación no le permite reaccionar inmediatamente, por lo que el daño es acelerado, a diferencia de otras ciudades más conservadoras y menos comunicadas. En 1981, el arquitecto urbanista Fierbago menciona lo que leo textualmente. Históricamente, una ciudad era equilibrada y armoniosa cuando las funciones también lo estaban. Hoy, debido en parte a condicionamientos demográficos, económicos, tecnológicos, sociólogos y hasta psicológicos, existen grandes diferencias de las que resultan tensiones sociales muy graves. Pues bueno, en este lugar de encuentro, en el espacio público donde se lleva a cabo el más grande contacto humano entre ciudadanos y visitantes de la ciudad, la selección de las nuevas actividades surgidas ha entrado en crisis, demandando en todas una apropiación del espacio. Los eventos culturales, los paseos dominicales, los portales, el carnaval, las ceremonias cívicas, los eventos religiosos, la naturaleza, el comercio, entre otros, conforman una dinámica que rebasa su capacidad, en donde deben aplicarse criterios de valoración que los ubiquen en ese contexto para determinar su autenticidad en el tiempo presente. La conservación atinada de esos espacios públicos considero que es la clave para que conjuntamente con sus inmuebles de contexto sea posible la apropiación de sus habitantes para que tengan una vida y contribuyen en su reactivación. Hay una pregunta de 3 palabras. ¿Qué se queda? Estas 3 palabras son motivo de gran polémica entre los arquitectos y restauradores, ya que conlleva una valoración de los elementos que deben conservarse en el proceso de transformación de un inmueble o un espacio público, donde además de identificar lo auténtico, se debe considerar la factibilidad de conservar otros elementos que, aunque no son originales de la época de su construcción, representan una etapa importante en la dinámica de su historia, deliberando si se puede considerar su permanencia sin afectar su esencia original. Los valores cambian en el tiempo. ¿Hasta qué punto respetar su autenticidad? Los edificios históricos nos dan una lectura clara de la cultura y acontecimientos que forman parte de una sociedad. Es por eso por la que son importantes y deben conservarse, dejando también que evolucionen y se adapten a la nueva vida de sus nuevos habitantes. Con el paso del tiempo, se han visto sometidos a los diferentes criterios de conservación de acuerdo con las tendencias de la época, o en contraste a la indiferencia o abandono de sus propietarios hoy en día. ¿Cómo podríamos integrarlos a nuestra nueva forma de vivir como una evidencia de nuestra evolución? Muchas gracias.